Continuamos con la graficación de funciones que presentan o no presentan asíntotas, y les había mencionado que anteriormente tenía una diferencia de cuadrados en el numerador y un binomio, considerando que es una resta, en el denominador, y lo único que iba a hacer es intercambiar, o sea, este que está en el numerador ahora va a estar en el denominador, y este que está en el denominador ahora va a estar en el numerador. Solamente es para que vean las diferencias en el tipo de gráfica debido solamente a ese cambio. Entonces, ya sabemos que lo primero que debemos de hacer para hacer la gráfica es escribirlo como lo aprendimos en geometría analítica. Y en geometría analítica todas las ordenadas están simbolizadas por una letra Y. La abscisa, que en este caso para cálculo diferencial es la variable independiente, vamos a simbolizar la abscisa con la letra X. Y también aquí, esta variable independiente, vamos a simbolizarlo con la letra X, que es la abscisa al cuadrado menos 9. Entonces vuelve a repetirse que como tengo un denominador, esto no puede ser ni una recta, ni una circunferencia, ni una parábola, ni una elipse, ni una hipérbola. Por lo tanto, como no es ninguna de las gráficas aprendidas en geometría analítica, lo que procedemos es a factorizar. Entonces, factorizamos. Recordemos que factorizar es expresar en factores. Y la manera de factorizar, me doy cuenta que este binomio no se puede factorizar porque tiene un exponente lineal, y este sí se puede factorizar porque tiene un exponente cuadrático. Y al observar que aquí tenemos una diferencia, el método de factorización que vamos a utilizar precisamente es el de una diferencia de dos cuadrados, que fue la misma factorización que hicimos en el caso anterior. Y de ahí sabemos que para calcular la factorización necesito calcular la raíz cuadrada del primer término cuadrático y la raíz cuadrada del otro término. Por lo tanto, al realizar la factorización, la cual se está teniendo en el denominador, voy a tener dos paréntesis, donde ya sabemos que en el primer paréntesis, perdón, en los dos paréntesis voy a escribir la raíz cuadrada del primer término. Por lo tanto, aquí escribo una X, aquí una X. Luego escribo la raíz cuadrada del 9, que sabemos que es 3. Y sabemos que podemos escribir primero la suma y luego la resta, o primero la resta y luego la suma. No importa. Y de aquí ocurre que vuelve a ocurrir que tengo una división de dos elementos que son similares. Recuerden que la raya de paréntesis, la raya de fracciones es un paréntesis, por lo tanto es como si tuviera un paréntesis, y estoy detectando que estoy dividiendo lo mismo. Lo único que estoy intercambiando es el minuendo por el sustraendo. Ya habíamos mencionado que de lo que aprendimos en aritmética, si tenemos un 3 menos 9 y dividido entre un 9 menos 3, aquí por ley de la resta voy a obtener un menos 6, aquí también por la ley de la resta voy a obtener un 6, pero aquí lo importante es que me queda la misma cantidad. Por lo tanto, el resultado de esa división es 1, y aplicando la ley de los signos, el resultado es menos 1. Por lo cual volvemos a hacer lo mismo aquí, aplicamos eso que aprendimos en aritmética desde la primaria, y entonces lo que se está haciendo es precisamente una división. Dividimos, y habíamos dicho que la división de estos dos me va a dar un menos 1. Por lo tanto, la ordenada es un menos 1 entre este binomio que no se dividió, que es x más 3. Sabemos que aquí el menos, debido a que estoy aplicando la ley de los signos, lo puedo escribir a la misma altura de la raya de fracción principal, porque recuerden que aquí me queda un menos 1, el binomio de abajo tiene un signo positivo, aplicando la ley de los signos me queda negativa la fracción, y entonces en el numerador tengo un 1, estoy repartiendo la misma cantidad entre la misma cantidad, solamente que acomodadas de una manera diferente, y este binomio se escribe en el denominador. Sabemos que al escribir en el denominador no es necesario escribir paréntesis porque la raya de fracción ya es un paréntesis. Entonces, debido a que esta función fue el resultado de una división, sabemos que recibe el nombre de una función equivalente. Y debido a la división, por el hecho de haber hecho una división, sabemos que surge un hueco. Y como surge un hueco, necesito calcular la abscisa del hueco. Vamos a calcular la abscisa, y ya les había mencionado que el cálculo de la abscisa del hueco que surge debido a la división de dos binomios, puedo tomar ya sea el numerador o el denominador. Si ustedes se acuerdan, en el caso anterior lo que yo hice fue tomar el numerador, que era un x menos 3. Ahora voy a tomar el 3 menos x,
el 3 menos x, que aquí está en el denominador, pero acuérdense que lo intercambié. Entonces vamos a considerar ese numerador y voy a escribir entonces aquí que el 3 menos x lo igualo a 0. Vuelvo a repetir, puedo considerar el de abajo o el de arriba, lo importante es que sea el binomio que se está dividiendo, y de ahí sabemos que por operación inversa esta resta la debo de escribir en el miembro derecho como suma, pero como la incógnita va a quedar en el miembro derecho y yo estoy acostumbrado a manejar las incógnitas en el miembro izquierdo, entonces vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Recuerden que la propiedad reflexiva es, si yo tengo que un menos 3 es la incógnita o la variable es menos 3, puedo escribirlo indistintamente intercambiando el miembro izquierdo y el miembro derecho y no hay ningún problema, solamente estoy aplicando la propiedad. Por lo tanto, este miembro izquierdo que lo voy a escribir en el miembro derecho como positivo, lo escribo en el miembro izquierdo, y el 3 que está en el miembro izquierdo, aplicando la propiedad reflexiva, ahora lo puedo escribir en el miembro derecho, y ya tengo entonces que la abscisa del hueco es 3. Ahora bien, conociendo la abscisa, ya hemos dicho que ya estoy en la posibilidad de calcular la ordenada, pero para calcular la ordenada habíamos mencionado que lo que vamos a hacer es sustituir en la función equivalente, y esta función equivalente va a ser la y, la ordenada, perdón, donde tengo un 1, voy a sustituir la abscisa que habíamos dicho que es 3, que la acabo de obtener, más un 3, y de ahí entonces, aplicando conceptos que sé de álgebra, lo primero que debo de hacer es jerarquía de operaciones, para darme cuenta que como esta raya de fracción, la primera operación que hago es la que está entre paréntesis, indicada por esa raya de fracción. Como son números positivos, voy a aplicar la ley de la suma porque tienen el mismo signo, por lo tanto aquí lo sumo, se deja el signo que predomina, me da positivo, es un 6, y luego como aquí hay un negativo y está dividiendo el resultado de este signo, que es positivo, quiere decir que también voy a aplicar la ley de los signos, por lo cual el resultado es que el hueco, que lo voy a nombrar con el punto A, B, C, no importa, tiene una abscisa que es 3, pero tiene una ordenada que es menos 1 sobre 6, o sea, menos un sexto. Y si se dan cuenta ahí ya cambió muchísimo con lo que fue el otro resultado, porque el otro resultado me dieron números enteros para el hueco, pero ahorita no me están dando números enteros. Sin embargo, sé que es un hueco, y al ser un hueco, entonces puedo trazar ya el eje de las ordenadas, puedo trazar el eje de las abscisas. Sabemos que el eje de las abscisas es el que lleva la variable independiente, por lo tanto aquí es una n, el eje de las ordenadas es una f de n para indicar la variable dependiente, y sabemos que aquí el hueco está en 1, en 2, en 3, pero está en menos un sexto, recordando el entero se puede dividir en 6 partes y no me estaría considerando una parte de ese entero, por lo tanto en esta división tendré que dividir en 6 partes y únicamente considerar la primera parte, precisamente por eso se llama esquema, porque no va a ser exacto, y ahí puedo ubicar más o menos el hueco. Sé que no es exacto, pero más o menos por ahí estaría quedando el hueco. Una vez que ya calculé el hueco, entonces sabemos que ese hueco es una ausencia de punto, y lo que me queda ahora es revisar la función equivalente. Y al revisar la función equivalente me doy cuenta que no es una recta, no es una parábola, no es una hipérbola, no es una elipse, no es una circunferencia, por la presencia del denominador. Y como tiene denominador, entonces no es ninguna de las gráficas aprendidas en geometría analítica, y este denominador de la función equivalente me va a indicar entonces que existen las asíntotas vertical y también existe la asíntota horizontal. Sabemos que para calcular la asíntota vertical, lo que yo debo de hacer es que el denominador lo voy a igualar a 0. Fíjense cómo aquí, para obtener el hueco, fue cualquiera de los dos binomios, ahí no importa. Pero en el caso específico de la asíntota, este denominador es el que debo de igualar a 0. Por lo tanto, si lo estoy igualando a 0 para poder calcular la abscisa, pues sabemos que lo que debo de hacer es aplicar la operación inversa para calcular el valor de la abscisa. Aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta que se va a escribir en el miembro derecho, y entonces obtengo que la abscisa es menos 3.
Y como ya tengo la abscisa, lo que debería de calcular debe de ser la ordenada. Pero si esta abscisa la sustituyo en la función equivalente, voy a tener aquí un menos 3 por la sustitución y más el 3 me da un denominador 0. Eso quiere decir que la ordenada es indeterminada. Eso me lleva a entender que este que está aquí no es una abscisa. ¿Por qué no? Porque la ordenada me da indeterminada y entonces la interpretación que hago de esto es como lugar geométrico. Y recuerden que un lugar geométrico se va a graficar. Por lo tanto, yo ya tengo aquí la gráfica donde habíamos dicho que está el hueco. Y lo que debo de ubicar es la abscisa que sea menos 3. Una abscisa que es menos 3 la voy a tener en menos 1, menos 2, menos 3. Aquí va a hacer una corrección porque hace ratito lo ubiqué mal. Este hueco no debe estar aquí porque el hueco está en 3, menos un sexto y aquí lo he ubicado como 0, menos un sexto. Disculpen la distracción. Entonces el hueco está por acá, por aquí anda el hueco, más o menos a la altura de menos un sexto. Es medio complicado que quede exacto, pero pues ahí va a estar el hueco, por ahí va a cruzar la gráfica. Y entonces lo que acabamos de ver es que lo que yo tengo va a ser un lugar geométrico que está presentando un comportamiento, regresando a lo que estábamos haciendo, donde el lugar geométrico me indica que la abscisa es menos 3. Ya marcamos la abscisa menos 3, sabemos que ahí se ve el comportamiento, aquí tengo una abscisa menos 3 y lo único que me hace falta es ver qué otros lugares también cumplen con abscisa menos 3. Y los otros lugares que cumplen con abscisa menos 3 son todos los puntos que están arriba, porque todos estos puntos tienen la abscisa menos 3. Por ejemplo, este es un menos 3,5. Pero también los puntos que están abajo son lugares donde también se cumple esa condición. Por ejemplo, aquí un menos 3, menos 7, por ejemplo, ¿no? Entonces eso quiere decir que el lugar donde se cumple todo ese comportamiento de la abscisa menos 3, pues precisamente es en toda la recta. No hay un hueco, no hay un punto, sino hay una recta donde se cumple un comportamiento que es que si tú tienes una abscisa 3 surge una indeterminación. Por lo mismo, la gráfica no va a estar aquí en esta recta, porque si estuviera en la recta surge una indeterminación y por lo tanto no existe la ordenada. Esa es la razón por la que no existe la ordenada. Ahora bien, para calcular la asíntota horizontal, sabemos que debemos de calcular la ordenada de la abscisa cuando tiende a infinito de la función equivalente. Y la función equivalente sabemos que es menos 1 entre x más 3. Y sabemos que para poder calcular esa ordenada, lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, este 1 lo voy a dividir entre un número, este también y este también. Me doy cuenta que el número adecuado entre el cual lo debo de dividir precisamente es este número que va a ser muy grande. Por eso aquí divido entre x, también aquí divido entre x, también divido entre x. Y entonces ya lo que debo de hacer es precisamente realizar la división. Y esa división se hace a través de leyes de los exponentes, porque tengo variables, aquí hay exponente 1, aquí hay exponente 1, aquí sabemos que me da x a la 0 y x a la 0 es 1, porque el 0 me indica que no va a ser como factor, aunque también puedo entenderlo o interpretarlo como la división de la misma cantidad. Si divido 5 pesos, si reparto 5 pesos entre 5 personas, me va a tocar de a 1 peso por persona, lo cual eso me va a permitir calcular exactamente los resultados de esa división. Y entonces el resultado de la división, donde yo voy a calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a un valor muy grande, es menos 1 entre x, ahí no puedo hacer la división, x entre x al ser la misma cantidad me da 1, más 3 entre x. Y entonces ahora lo que yo debo de hacer para poder calcular ese límite es precisamente aplicar el concepto de el cálculo de una ordenada cuando la abscisa tiende a infinito, de repartir 1 entre esa cantidad que va a ser muy grande,
recuerden que esta interpretación es porque todas las funciones son representaciones de comportamientos físicos, químicos, biológicos. Entonces, por eso es válido hacer ese comparativo. Y si aquí tengo una manzana, por ejemplo, y la divido entre cierto número de personas, donde esas personas son tantas como la totalidad de la humanidad, pues esa manzana cuando lo reparta prácticamente nos va a tocar de a nada. Nos va a tocar de un pedacito súper chiquito, pero pudiéramos considerar que es prácticamente nada. Por lo tanto, al aplicar el concepto, me doy cuenta que si reparto 1,000,000 de pesos, por ejemplo, entre cierta cantidad de personas que son prácticamente toda la humanidad, pues aunque sea 1,000,000 de pesos, de todas maneras nos toca de a nada. Aquí no puedo aplicar el concepto porque lo estoy repartiendo, pero aquí pudiera repartir 3 piñas, por ejemplo, entre cierta cantidad de personas que es prácticamente toda la humanidad, y pues resulta que aunque sean 3 piñas, de todas maneras nos toca prácticamente de a cero. Por lo tanto, el resultado de la aplicación de ese concepto me va a quedar menos 0 entre 1 más 0. Sabemos aquí que entonces tenemos que aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Al ser una raya de fracción sé que debo de hacer esa operación. Ahí me va a dar un 1 y luego debo de repartir 0 pesos, por ejemplo, entre una persona. Eso quiere decir que a esa persona lo que le voy a entregar van a ser 0 pesos. Ya sé que no le estoy dando nada, pero estoy cumpliendo con repartir, estoy cumpliendo con entregar. Por lo tanto, el resultado de ese límite es una ordenada que es 0. Ya habíamos mencionado que si yo tuviera la duda si esto es un punto o esto es un hueco, debo de calcular la abscisa, pero la abscisa me están diciendo que es muy grande y en realidad yo no sé qué quieren decir con grande, porque por ejemplo 10 años ya pudiera ser mucho, o 1,000,000 de pesos ya pudiera ser mucho, o 257,854 también ya pudiera ser mucho. O sea, eso del mucho es muy relativo, dependiendo de lo que esté hablando. Por lo tanto, como no tengo una abscisa específica debido a que es un número muy grande, el único que me dicen, esto no puede ser ni un punto ni un hueco, y por lo tanto lo debo de interpretar también como un lugar geométrico, donde ese lugar geométrico cumple con una condición, y el comportamiento con el que cumple es que la ordenada siempre es 0. Por lo tanto, si ubico una ordenada 0, entonces los otros lugares que tienen ese mismo comportamiento son todos los puntos que están por aquí, porque por ejemplo este tiene una coordenada que es menos 7,0 y se cumple con el comportamiento que la ordenada es 0. Lo mismo por aquí, a lo mejor este tiene coordenadas 8,0, sigue cumpliendo con el comportamiento que la ordenada es 0, y entonces eso quiere decir que todos los puntos que tienen el comportamiento 0 precisamente son los puntos que están sobre el eje de las abscisas. Voy a tratar de dibujar la asíntota, va a ser complicado porque debe de quedar sobre el eje de las abscisas, pero sin embargo vamos a tratar de ponerlo un poquito arribita para que se alcance a ver, aunque debe de estar sobre, obviamente, y entonces ahí yo ya tengo la otra asíntota. Recordando que la asíntota va a ser una especie de barrera donde no puede pasar la gráfica, pues tendría que a lo mejor la gráfica está aquí, pegadito a la asíntota y pegadito a la asíntota. Lo mismo con esta consideración, como no puede tocar la asíntota, porque ya mencionamos que no es un punto, sino es un lugar geométrico donde no hay abscisa, porque la abscisa no está determinada. Y lo mismo ocurre con el otro lugar geométrico, porque la ordenada, al ser aquí 0, me da una indeterminación. Entonces sabemos que en las asíntotas no va a haber gráfica. Por eso la otra opción es que la gráfica estuviera por aquí, o lo mismo en la parte de abajo. Como no puede haber gráfica en esas líneas, pudiera estar la gráfica así o la gráfica así. Para poderlo determinar, aquí tenemos una gran ventaja, porque ya me están diciendo que hay un hueco, y ese hueco yo ya lo grafiqué, y ese hueco pertenece a la gráfica. Por lo tanto, si ustedes observan, este hueco está abajo de la asíntota. Eso quiere decir que toda la gráfica, precisamente porque el hueco debe de estar en la gráfica, está por abajo de la asíntota. Entonces aquí solamente prolongamos que se vaya pegadito a la asíntota, y luego de aquí me tengo que ir de tal manera que se vaya pegadito a la asíntota sin tocarla. Esa que está ahí entonces es la gráfica de esta rama de la hipérbola que está por debajo y está a la izquierda. Aquí hay que mencionar que yo no estoy seguro cuál es el punto donde corta el eje de las ordenadas. No lo sé, pero ahorita lo vamos a calcular. Ahora bien,
Lo único que me falta es saber qué ocurre a la izquierda. Para saber qué ocurre a la izquierda, entonces vamos a sugerir una abscisa. Y una abscisa que esté a la izquierda de este lugar geométrico, habíamos dicho que el lugar geométrico es que la abscisa es menos 3. Entonces yo puedo sugerir una abscisa que esté precisamente a la izquierda de esa asíntota. Y si yo sugiero una abscisa que está a la izquierda, ya dijimos que es menos 3, entonces yo puedo sugerir una abscisa que sea menos 4. Entonces sugiero, para poder hacer la gráfica, sugiero una abscisa que sea menos 4, y para calcular el valor de la ordenada, sabemos que ese cálculo de la ordenada obedece a una sustitución en la función equivalente. La función equivalente es la que habíamos calculado por acá, y entonces obtenemos que la ordenada se va a calcular como un menos de 1 entre la abscisa que estoy sugiriendo más 3. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que este es un menos 1, pero por ley de los signos es menos entre menos más, y los números serían 1 entre 1. Eso quiere decir que el punto que yo tengo debido a la abscisa que sugerí es un punto, vamos a llamarle punto B, que tiene la abscisa menos 4, y de aquí habíamos dicho, vuelvo a repetir, me da menos 1 entre menos 1 me da 1 con signo positivo, y por lo tanto estaría en menos 4,1, lo que implica que ese punto que está en la gráfica está por arriba de la asíntota. Y al estar por arriba de la asíntota, entonces quiere decir que va por arriba de la asíntota, llega al punto y luego se curvea para no tocar la otra asíntota y se va hacia arriba. Con eso entonces ya tengo la gráfica de la función. Fíjense cómo esta gráfica, que provino solamente de intercambiar el numerador por el denominador, era lo que trataba de mostrarle, me genera asíntotas, lo cual es una gráfica completamente diferente a la anterior, donde solamente había una recta y tenía un hueco. Al igual aquí estoy teniendo un hueco, pero lo que cambia es lo demás de la gráfica. Entonces, ya teniendo la gráfica, sabemos que podemos calcular el dominio. Luego nos iremos al cálculo de las intersecciones. El dominio va a tener que observarse de izquierda a derecha. Y si voy de izquierda, fíjense cómo esta gráfica viene desde la izquierda, y quiere decir que no hay ningún inconveniente en la abscisa porque siempre hay abscisa, pero cuando quiere llegar a la abscisa menos 3 nunca llega porque se está desplazando hacia arriba, o sea, nunca va a tener esa abscisa que es menos 3, por lo tanto ya puedo afirmar que el dominio es desde menos infinito abierto hasta menos 3, que es donde está la ubicación de la asíntota. Unión, acuérdense que con esto estoy excluyendo la abscisa, unión menos 3, y entonces pasando la abscisa, resulta que otra vez tengo abscisas. Recuerden que las abscisas son de izquierda a derecha. Tengo abscisas, y esas abscisas siguen desplazándose hacia la derecha, pero llega un lugar que es el hueco donde no hay abscisa. Y recordando que ese hueco tenía una abscisa que es 3, que es lo importante, entonces podemos afirmar que el dominio continúa desde menos 3, pero llega solamente a más 3, a 3 a la derecha, abierto, debido a que hay un hueco, y entonces debemos de excluir ese hueco. Sabemos que lo hacemos así con estas dos paréntesis en la unión, y ya que lo excluí, sigo observando y me doy cuenta que la abscisa se sigue desplazando, sigue habiendo abscisas a la derecha, por lo tanto el dominio tiene que llegar hasta más infinito. Fíjense cómo estoy excluyendo la asíntota, que está en menos 3, y estoy excluyendo el hueco, que tiene una abscisa que es 3. Ahora me voy con el rango. Del rango también debo de tomar la misma consideración de ir de abajo hacia arriba. Y entonces si voy de abajo hacia arriba, observo primeramente que viene desde abajo, desde valores muy negativos. Por lo tanto, el rango yo puedo afirmar que viene desde menos infinito, y entonces al continuar desplazándome sobre la gráfica y observando de abajo hacia arriba que sigue habiendo ordenadas, resulta que llega un momento en que llego al hueco, y el hueco tiene una ordenada que no existe, porque recuerden que el punto es la ausencia el hueco es la ausencia de punto. Por lo tanto, yo me acuerdo que el hueco tiene una ordenada que es menos 1/6, y esa es la ordenada que debo de excluir precisamente porque no hay punto. Entonces excluyo
la ordenada del hueco que habíamos mencionado, que es menos un sexto, unión, paréntesis, otra vez menos un sexto, con eso estoy excluyendo la abscisa menos un sexto, y entonces debo de seguir subiendo para seguir buscando más ordenadas. Entonces después del menos un sexto sigue habiendo ordenadas, pero si se dan cuenta se acercan a la asíntota, donde la asíntota tiene una ordenada que es 0, y esa asíntota nunca la toca, por lo tanto nunca va a haber la ordenada 0, y como no va a haber la ordenada 0, eso me lleva entonces a la conclusión que este rango va a ser de menos un sexto hasta 0, excluye el 0 porque es una ordenada que no va a existir, debido a que ya habíamos mencionado que es la asíntota horizontal, nunca va a haber ahí un punto, y lo unimos abierto con 0, con eso sabemos que estamos excluyendo al 0, y luego cuando yo paso la asíntota, o sea ya después del 0, resulta que la ordenada sigue subiendo, sigue habiendo ordenadas, ya no hay ningún problema porque se va hasta arriba, y de todas maneras sigue habiendo ordenadas, por lo tanto yo puedo afirmar que esto es hasta más infinito. Recuerden que se está excluyendo la ordenada del hueco, que es menos un sexto, y también se está excluyendo la ordenada de la asíntota, que habíamos dicho que es 0. Eso es lo que me va a estar produciendo estas partes de excluir la abscisa o la ordenada donde esté un hueco o donde esté una asíntota. Ahora bien, si ustedes observan, resulta que el eje de las abscisas nunca lo va a tocar la gráfica, precisamente porque es una asíntota. Entonces no hay intersección con el eje de las abscisas. Sin embargo, hoy yo estaba viendo, les hice la indicación hace un momento, que lo que sí existe es la intersección con el eje de las ordenadas, y precisamente aquí lo había dejado indicado como un punto sub y. Dejen aquí ubicar bien la gráfica. Este me va a estar indicando dónde está cruzando el eje de las ordenadas. Pero recuerden que les había mencionado que toda esta recta tiene un comportamiento, y el comportamiento de toda esta recta es que la abscisa siempre es 0. Por ejemplo, este punto tiene coordenada 0,5, por ejemplo, y este punto tiene coordenada 0,-10, por poner un ejemplo. Lo que se cumple es que la abscisa es 0. Entonces, como ya me di cuenta que el comportamiento en el eje de las ordenadas es que la abscisa sea 0, lo que hago es precisamente sugerir, porque a final de cuentas estoy sugiriendo, esa abscisa 0, donde yo sé que es el comportamiento del eje de las ordenadas, y con eso me va a ayudar a calcular la ordenada que tenga abscisa 0 y que me está indicando que es donde cruza el eje de las ordenadas. Por lo tanto, para calcular la ordenada sabemos que debemos de sustituir en la función equivalente. Por lo tanto, la ordenada va a ser menos 1 entre el valor de la abscisa, que estoy sustituyendo una abscisa que es 0, más 3. Y de ahí, aplicando los conceptos de aritmética y de álgebra que ya conozco, necesito primero aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Como es una raya de fracción, primero hago esa suma. De esa suma ya sé que me da 3, y entonces voy a aplicar la ley de los signos, porque sabemos que aquí es negativo y por aquí voy a tener un signo positivo. La división de signos diferentes es negativa. Por lo tanto, yo sé que la ordenada es menos un tercio. Entonces, el punto donde está cruzando el eje de las ordenadas es precisamente el que tiene la abscisa 0, porque siempre en el eje de las ordenadas se observa ese comportamiento, y la ordenada que es menos 3, menos un tercio.